Nosotros vamos a continuar con más información en torno a lo que se ha venido generando y vamos con nuestra entrevista. Nuestro primer entrevistado del día se trata del doctor Eloy Espinosa Saldaña. Está en contacto con nosotros vía telefónica. Doctor, lo escuchamos. Muy buenos días. Oliver, un gusto estar con ustedes y con la gente de Contigo. A vuestras preguntas. Bien, doctor, un gusto escucharle y gracias por aceptar nuestra invitación. Doctor, decía hace pocos minutos que el día sábado sesionó el Pleno y lo que ha propuesto el presidente William Zapata en el Congreso pues es presentar digamos, ante el Tribunal Constitucional una demanda competencial. Además de ello, una medida cautelar para que se concrete o para evitar que se concrete un acto inconstitucional de clausurar el Congreso, de disolver el Congreso, tal y como lo ha sugerido Aníbal Torres y lo ha pretendido de hecho facilitar al renunciar a la presidencia del Consejo de Ministros. Doctor, explíqueme a mí, a toda la audiencia, qué significa una demanda competencial, cuánto tiempo toma, pero además por qué ha sido necesario que junto a ella sea presentada una medida cautelar. ¿Ha sido esta una decisión acertada? Vamos a verlo, porque en realidad lo que estamos es frente a dos. El Congreso durante el último año ha buscado todos los mecanismos para blindarse de una posible disolución. Por otro lado, el gobierno plantea una cuestión de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Tengo una decisión importante que si no tiene respaldo del Congreso, me voy. Entonces, actual Torres, si bien la presidenta nueva de los ministros está diciendo que pareciera que va a usar la bala de plata al hecho de considerarse como un segundo gabinete, basta que alguien lo pida por ella y estamos ante una posible situación de cierre del Congreso. Frente a eso, y a pesar de que las normas del mismo Congreso dicen que son ellos los que interpretan su reglamento, el Congreso demuestra temor y lo que va a buscar es al Tribunal Constitucional para evitar que se cierre el Congreso, que es un riesgo latente en esta situación. No conocemos el texto de la carta que va a dar el presidente para acreditar a Chávez como ministra y pidiendo su gestión, porque si la carta dice Chávez es la segunda ministra, el riesgo al Congreso está encima y no conocemos todavía el proceso que está planteando el tribunal. Este proceso, como tú me preguntabas, el llamado proceso competencial, es lo que tiene el tribunal para ir en dudas de competencias entre dos o más órganos del Estado y tiene la razón. Entonces, el Congreso, a pesar de que tiene la razón, se siente, hay que reconocer, débil y prefiere tener el aval de la interpretación de quien tiene la interpretación de la Constitución. Ahora, como el tribunal pasa la demanda competencial a quien es demandado, que es el gobierno, por 30 días o sea, no sábados, no domingos, esto podría demorar 40, 45 días, y es que el gobierno se toma todo el tiempo para resolver. Entonces, en ese escenario es que el Congreso está planteando su proceso competencial con una medida cautelar. O sea, la idea es de que nada se toque, que nada cambie, mientras no se resuelva el proceso. Ahora, lo curioso va a ser cuál es la redacción de esta medida cautelar. Porque claro, si el Congreso en su reglamento dice yo soy quien interpreta y nadie más, pedirle a otro órgano que le diga cómo tiene que interpretar puede parecer contradictorio. Estamos entonces, Oliver, ante una situación difícil, ante una situación donde el gobierno podría
buscar cerrar el Congreso, y donde si busca cerrar el Congreso van a haber voces que van a decir que esa disolución es irregular. Y no olvidemos el artículo 117 de la Constitución, que sí plantea como una de las causales para acusar al presidente de la República una disolución irregular del Congreso. O sea, así de pesado el asunto. Por un lado, el Congreso quiere protegerse con el Tribunal Constitucional. Por el otro lado, el gobierno asume que ya está en una segunda convocatoria, y obviamente la Constitución es muy clara. Una segunda denegatoria de esa convocatoria a ministros, el gobierno podría disolver el Congreso. Esa es la tensión política con la cual estamos viviendo, y ojalá haya prudencia, haya paños fríos, haya inteligencia emocional para manejar la coyuntura, porque esto, lejos de favorecer al Congreso o al gobierno, a quien perjudica es al país en general. Ahora, doctor Eloy Espinosa, en ese caso usted habla de un tiempo determinado. ¿Este tiempo es compartido para tanto la demanda competencial como la medida cautelar? Es decir, ¿ambos procesos llevan el mismo tiempo, o con relación a la medida cautelar, digamos, se puede resolver más rápido, de una manera más expedita, de manera que le digan al Ejecutivo: oye, estamos pues manejando todo este tema de fondo, se está revisando, no puedes hacer, digamos, una acción inconstitucional en contra pues del Congreso de la República mientras se está llevando adelante esta demanda competencial? Es decir, ¿los tiempos se manejan en común, o es ese tiempo que usted dijo para la demanda competencial? No. La medida cautelar, una vez admitida la demanda, puede aceptarse. El problema no va por ahí, Oliver. El problema es que hay un artículo 130 de la Constitución que dice que cuando hay un nuevo gabinete, entonces en 30 días, y ahí nos habla, ya sabe, el calendario, el Congreso tiene que recibir al gabinete y tiene que darle confianza. Entonces, ¿qué pasa? Si la señora Ficha, que va a ser la que recibe el proceso competencial y puede recibir hasta 30, podría hacer resolverlo, en el día 10 le está pidiendo la confianza al Congreso. El Congreso se la va a dar, y para entonces, si te la da, ¿para qué sirve el proceso competencial? Y si no te la da, corre el riesgo de que el gobierno entienda que ya hay dos gabinetes denegados y que busque cerrar el Congreso. Ese es el problema de fondo. O sea, la medida cautelar del tribunal para el Congreso es vital, pero acá es una carretera de tiempo. O sea, quien pone primero en esta confrontación a todas luces dolorosa puede conseguir, ya no por el mundo del derecho, sino por el mundo de los hechos consumados, una posición que asegurar. Y esa posición no necesariamente es la mejor en términos de viabilidad, de defensa de derechos. Esperemos, por ejemplo, entonces, que haya moderación en el gobierno. Esperemos entonces que haya moderación en lo que se pide en la medida cautelar. El tribunal no puede resolver más rápido de que la norma lo plantee, pero esperemos una decisión equilibrada en el tribunal para que no siga el Congreso diciendo: Congreso, gobierno, yo gané, porque acá no hay Congreso ni el gobierno. Acá quien tiene que ganar es el Perú, y no podemos estar en situación de crisis política, de crisis económica, de crisis alimentaria, con las bambas al 30% de producción y pensar que no está pasando nada.
Ahora, doctor Espinosa, ya para finalizar, sabemos que tiene el tiempo ya pues contado. Quisiera hacerle una última pregunta. Usted lo decía, una confrontación, un riesgo, una realidad. Aclarado este punto, de los procedimientos en curso en el Parlamento para poner término al mandato de Pedro Castillo en términos constitucionales, ¿cuál le parece a usted jurídicamente impecable? El más sólido, que es el que menos habla, es el de llamado juicio político, que es el artículo 99 y 100 de la Constitución. Y aquí lo que se va a buscar no es que el presidente haya cometido delitos, sino infracciones a la Constitución. Entonces, por ejemplo, violaciones al artículo 118, inciso 9, que nos habla de no cumplimiento de soluciones judiciales. Y en el juicio político no se necesita certezas porque no están con jueces, sino probabilidad. Y ahí tienes el caso del sobrino que parece que se fue en el avión presidencial y de la sobrina hija que parece que estuvo escondida en Palacio. Entonces, aquí, por ejemplo, tiene dos casos donde ya había prisión preventiva, lo que significaba era cárcel, y donde se te pondría dentro del Congreso, planteado por otros, o incluso por una evaluación si el presidente cumplió con la Constitución o no. Y si considera que no cumplió, podría, juntándose los votos suficientes, de manera muy clara e indiscutible, pasarse a la supresión, a la destitución o a la inhabilitación del presidente. Ahora, doctor Espinosa, ya para finalizar, ahora sí, hay una pregunta que quisiéramos realizarle por parte de la audiencia. Dice, ¿ya no se puede cerrar el Congreso cambió la Constitución o no es así? El Congreso ha cambiado un conjunto de leyes para tratar de evitar su cierre, pero el derecho se maneja también en una cuestión fáctica. Entonces, ¿qué pasa si la señora se da porque la gente se va descartado y entonces el gobierno sitia al Congreso y señala, bueno, vamos entonces a hacer de cuenta que nos han denegado 2 veces y disuelvo el Congreso? Esa es una situación real que no podemos discutir, que puede ocurrir, y hay que estar al tanto para ver qué es lo que pasa estos días. Bien, doctor, muchísimas gracias por atender nuestro llamado y por supuesto darnos este análisis impecable con relación a lo que ocurre en el país. Ya será hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima oportunidad y un fuerte abrazo. Bien, allí escuchaban al doctor Eloy Espinosa, ex magistrado del Tribunal Constitucional, hoy con nosotros acá en nuestra edición matinal, dando alcance a los pormenores de esta difícil situación, la cual ha sido de hecho pues determinada por el doctor, por la que atraviesa actualmente el país. ¿Qué puede ocurrir? Estamos en una situación complicada, lo decía él, y por supuesto vamos a ver cuál es la respuesta por parte del Tribunal Constitucional en torno a esta demanda competencial y esta medida cautelar. Nosotros vamos a realizar una breve pausa y ya regresamos con más información acá en nuestra edición matinal.